Echemos un vistazo a una pareja más derivados que involucran la función exponencial con la base. Aquí tenemos f de x igual la cantidad de al poder de 3x, 1 aumentado a la quinta potencia. Así que estaremos utilizando tanto la regla de potencia extendida, y la derivada para e para la u. Lo primero que debemos avisar es que tenemos una función compuesta, por lo tanto, dejaremos la función interna igual. Así será e para el 3x, 1. Así que ahora podemos escribir esto como u para el quinto. Pero sabemos tan pronto como lo identificamos. Necesitamos u'. Ahora necesitamos diferenciar e al poder de 3x, 1. Pero esto es una función compuesta. Mirando nuestra fórmula aquí, por e al 3x tenemos que dejar u igual 3x, pero desde que ya hemos utilizado u adelantaremos, y llamar a este v. Por lo tanto el derivado de e al v sería e al vx v'. So u' va a ser igual a e para el 3xx el derivado de 3x, que sería 3, y luego menos el derivado 1, que es 0. Así que esto sería 13 para el 3x. Ahora para determinar f' of x, podemos diferenciar u al 5 grados con respecto a x, que sería 5 u al 4 grados x u'. Pero u es u al poder de 3x, 1, y u' es 3e al poder de 3x. Ahora vamos adelante y limpie esto un poco. f' of x será igual a esto será 15 para el 3xx la cantidad de a la 3x, 1 a la 4ª potencia. Esta fue tan divertida, intentamos otra. Aquí tenemos f de x igual la raíz cuadrada, de 2x o a la potencia x cubierta más 1. Así que lo primero que necesitamos hacer es escribir esto como exponente racional. Tenemos la cantidad 12 a la x a la 3ª potencia, más 1 al poder de 1, 2. Lo siguiente que necesitamos reconocer, esta es una función compuesta donde usted será la función interna. Así u será igual a 12 a la potencia de x cubed más 1. Y luego tan pronto como lo identificamos sabemos que necesitamos prima para determinar u'. Debemos aplicar la regla de cadena cuando diferenciamos e al poder de x cubed. Mirando nuestra fórmula aquí, normalmente dejamos que el exponente sea igual u. Pero desde que ya hemos utilizado la u aquí, vamos adelante y dejemos cubierto igual v. Así que la derivada de 2x a la v sería 2x a la prima vx v. Bien, si v es x cubierto, v' sería 3x cuadrado. Más un derivado de 1, que sería 0. Así que esto sería 6x cuadrado e a la x cubierta. Ahora podemos determinar f' porque podemos pensar en esto como u al 1, 2. Así que la derivada de u al 1, 2, con respecto a x, sería 1, 2 o al menos 1, 2 donde u es 12 al x cubierto. Más un x u' y u' es 6x cuadrado e a la x cubierta. Y un último paso aquí para limpiar esto. 1, 2 por 6 que sería 3x cuadrado e a la x cubierta. Y este es un exponente negativo, por lo que lo moveremos al denominador. Podemos escribir esto como la cantidad 12 a la x cubierta más 1 a la más 1, 2, o, si queremos, podemos escribir esto como una raíz cuadrada. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.